todos. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Muchas gracias por acompañarnos en este acto, que es una verdadera satisfacción. Y esperemos que aquellas personas que nos visitan por primera vez pues lo hagan con frecuencia. Esta es la casa regional de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Una casa fundada ya en 1881, que más allá de los zigzagueos que la historia impone, pues se mantiene viva y pretende vivificar la cultura asturiana y en general pues todo lo que es patrimonio cultural de la humanidad, no solo de Asturias, de España y del mundo, como es bien patente también en este acto. Muchas gracias singularmente a los directivos que nos acompañan, José Luis Casas, otros compañeros como Patricio, Ángel, Tino, Paco, y también de una forma muy cordial, porque es una gran satisfacción, pues los representantes del regimiento Asturias, ese regimiento que es asturiano universal, tiene este nombramiento tan destacado, tan querido para nosotros, el regimiento, y en esta ocasión pues nos acompañan el general jefe, el coronel jefe también, y el segundo del coronel. Perdonen que a lo mejor no soy muy preciso en los términos, porque realmente desconocía la situación, pero verdaderamente nos alegramos muchísimo, porque se lo decía yo ahora a estos tres militares, representantes, como digo, del regimiento Asturias. Tenemos una relación muy buena, muy fecunda con el mismo, ya desde los tiempos de nuestro anterior presidente, que en paz descanse, don Cosme Sordo, ¿no? De manera que pretendemos mantener esa relación estrecha y profundizarla en lo posible. Muchas gracias. Y también veo, Ángel, hoy es inevitable, tengo que decirlo, porque el otro día, por algún motivo que me fuiste del guión, gracias por estar también, Ángel Ponce, un amigo entrañable y además miembro de esa Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, con la que tanto vamos haciendo y tenemos pues un encuentro de educación y salud al mes. Esta es, en cierto modo, una embajada de Asturias en la capital de España, desde un punto de vista popular y sociocultural. Es motivo de gran satisfacción acoger de nuevo a nuestros amigos del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. En la página de esta asociación puede leerse que la nobleza de España tiene su origen como fuente y solar de donde dimanó en el Principado de Asturias. Y más adelante se agrega: no es necesario decir que Asturias, además de ser la piedra angular de la Reconquista, que culminaría con la formación del Reino de España, guarda para sí la esencia de haber disfrutado del primer monarca que fue fundador a su vez del Reino de Asturias. Este antiquísimo origen, que se extiende hasta el año 722 en el actual lugar de Covadonga, es el mismo en que quisieron apoyarse las grandes casas nobiliarias españolas, pretendiendo para sí unos antecedentes astures que viniesen a ilustrar más sus buenas cunas. El origen legendario sería un buen motivo con el que podrían situar a uno de su apellido batiéndose junto al rey Pelayo. Es por lo tanto Asturias la cuna, solar, principio y origen, continúa esta página, de la nación española, la primera entidad política cristiana que se estableció en la península ibérica y será por lo mismo el precedente de la corona de Castilla y del reino de Portugal. Hoy tenemos con nosotros al presidente delegado en Madrid del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, el excelentísimo señor don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, que ya ha organizado varios actos en este centro asturiano de Madrid. Estamos encantados, la verdad. Gracias, Manuel. Como conferenciante, que repite también en la casa, el excelentísimo señor don Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real, que hablará del interesante tema Caballería y Heráldica, el concepto del honor en Japón y España. Por la Embajada de Japón nos acompaña el agregado cultural, el señor Akira Suzuki. Bienvenido. Transmita, por favor, también nuestros saludos al señor embajador y a toda la embajada. Y también está con nosotros
en el extremo de la izquierda, don Alfredo Leonard, que es consejero de Relaciones Institucionales de la Nobleza de Asturias. Bienvenidos todos. Y en el extremo de la derecha, nuestro presidente adjunto, don Andrés Menéndez. La verdad que es un honor que se haya elegido al Centro Asturiano de Madrid para este acto, con el que contribuimos, siquiera sea de forma modesta, al fortalecimiento de las relaciones España-Japón, unas relaciones que tienen una larga historia. De hecho, en 2013 y 2014 se celebró el 4º centenario del intercambio entre ambos países. Japón envió la embajada Keicho en 1613 y llegó a España en 1614 para solicitar comercio directo con Nueva España y el envío de misioneros. Se celebraron audiencias con el rey Felipe III y el pontífice Paulo V. Además, este año 2018 se celebra el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y España, una gran oportunidad para fortalecer y profundizar aún más la relación de amistad entre nuestros países. Nuestras relaciones diplomáticas y comerciales se remontan al 12 de noviembre de 1868, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los dos países. Desde entonces, Japón y España han mantenido una magnífica relación que llega hasta nuestros días. La relación entre Japón y España es cada vez más estrecha y más dinámica, lo que refleja el creciente interés por la cultura, por la lengua, por la gastronomía también, por la sociedad y por las razones de la longevidad, porque ayer nos comentaba un conferenciante en esta misma tribuna que los países con mayor esperanza de vida son, y por este orden, Japón y luego España. Muchas gracias, pues, por este acto en el que se hablará del honor, nada menos, que aunque es un término polisémico, puede considerarse una cualidad moral y un adorno personal supuestamente alcanzado de modo virtuoso. Nada más, muchas gracias a todos y según el protocolo que hemos establecido, cedo la palabra a don Alfredo Leonard. Gracias. Ilustrísimo señor Akira Suzuki, delegado cultural y de prensa de la Embajada del Japón, señor director del Centro Asturiano de Madrid, autoridades presentes del Cuerpo Diplomático y del Estamento Militar, en especial el general Colomer y el coronel Martín Gil, señoras, señores, amigos todos. Es un honor para el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias y para el Colegio Heráldico de España y de las Indias el haber podido impulsar esta interesante conferencia con la amable disponibilidad del Centro Asturiano de Madrid, conferencia que ha sido incluida dentro de las actividades oficiales que se están desarrollando con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y el Estado del Japón. Este año, como ya les hemos adelantado, se conmemoran los 150 años de relaciones entre nuestros dos países. Relaciones diplomáticas y comerciales que, como bien ha destacado el presidente del Centro Asturiano, se remontan al Tratado de 1868 llamado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Imperio del Japón y el Reino de España. Este tratado fue uno de los primeros que firmó el Estado del Japón al comienzo del reinado del emperador Meiji Tenno, más conocido en España como emperador Musuhito, quien fue el líder simbólico de la restauración Meiji, en donde el shogunato Tokugawa fue abolido por las fuerzas imperiales en una breve convulsión interna conocida como la Guerra de Boshin. Tras esto, el emperador Meiji proclamó la conversión del Japón a un gobierno democrático de corte occidental y permitió abrir a un Japón hasta entonces restringido al mundo, con la firma de importantes tratados que permitieron la modernización del Japón y la conversión de dicha nación en una potencia industrial, ubicándola por encima de otras naciones en el Pacífico. Entre las medidas que tomó el emperador Meiji se destacan, además de las ya mencionadas, el traslado de la capital de Kioto a Tokio, la implantación de un nuevo sistema de estudios, la instauración del Senado, la inauguración de la Asamblea Nacional, así como otras muchas actividades que hicieron que el Imperio del Japón se convirtiese en la principal potencia en Asia, llegando incluso a vencer al Imperio ruso en la guerra de 1905. Un hecho muy destacable, pues hasta entonces ninguna potencia no europea había conseguido vencer a una potencia europea. Desde la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación,
En 1868, ambas naciones hemos mantenido una magnífica relación que llega hasta nuestros días. Con motivo de este 150 aniversario, el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias propuso a la Embajada del Japón en realizar varias actividades, tal y como hicimos en el Año Dual Hispano-Japonés, celebrado en 2013, con el fin de conmemorar tan importante aniversario, siendo una de las actividades propuestas esta conferencia titulada Caballería y Heráldica, el concepto del honor en el Japón y en España. Por último, me gustaría agradecer su participación al conferenciante Dr. Luis Valero Bernabé, Marqués de Casa Real y director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, así como agradecer, por supuesto, al Centro Asturiano de Madrid su inestimable colaboración en la organización de esta conferencia. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a don Manuel Rodríguez de Maribona, director de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, que presentará al conferenciante. Muchas gracias. Ilustrísimo señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, ilustrísimo señor vicepresidente adjunto, ilustrísimo señor Akira Suzuki, agregado cultural y de prensa de la Embajada del Japón, excelentísimo señor director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores. Es para mí un honor y un enorme placer el estar de nuevo en este salón de actos de mi tan querido Centro Asturiano de Madrid, donde he tenido el privilegio ya de presentar varios libros y trabajos míos, sobre todo hoy que casi estoy recién llegado de mi casa de Salinas en nuestro maravilloso Principado de Asturias. He de decir ante todo que he aceptado muy gustoso, fundamentalmente por diversos motivos, siendo el más importante sin duda la admiración que le profeso a mi gran amigo el doctor Valero de Bernabé, Marqués de Casa Real, entre otras muchas cosas por la manera tan amena e interesante de plantear sus conferencias, que desarrolla siempre de forma tan ágil e inteligente, amén por supuesto de lo que en ellas nos aporta y nos descubre, como fruto de su ardua y fructífera labor de investigación y su gran capacidad de trabajo. Tengo el honor y el lujo de gozar de su amistad desde hace ya muchos años, tantos que prefiero no contarlos para no parecer excesivamente mayores. A ello se suma, como decía, la admiración que le tengo como persona que es de una vasta cultura, un brillante currículum y sobre todo un exquisito trato. Los dos coincidimos además en la pertenencia a algunas academias y corporaciones de nobleza, en la que no puedo por menos que resaltar a dos de ellas, sin duda las más queridas para mí. El Colegio Heráldico de España y de las Indias, del cual es director, cuya andadura comenzamos juntos, y la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, de la que forma parte, podríamos decir, por utilizar una terminología adecuada, al tema de inmemorial. El doctor Valero de Bernabé no viene únicamente del campo de la historia, proviene del también fascinante mundo del derecho y de la economía, donde ha destacado sin duda en muchos de sus variados aspectos. Esta formación especializada en otros campos distintos de los meramente históricos no le resta en absoluto dedicación a las materias que no son propias, todo lo contrario, las enriquece. Siempre he creído firmemente en la aportación de las personas que poseen puntos de vista nacidos de otras perspectivas de la experiencia. Don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real y director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, como hemos dicho, es doctor en Historia, cum laude, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Derecho y abogado, y licenciado en Dirección de Empresas. Es también diplomado superior en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y diplomado en Heráldica, Visilología y Ciencias Nobiliarias por el Centro Superior de Estudios del Ateneo de Madrid. El doctor Valero de Bernabé ha sido profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Nobiliaria de la Fundación Sánchez Albornoz, profesor invitado por la University of New Mexico de Estados Unidos y por la Universidad Moderna de Lisboa, en Portugal. Profesor de la Escuela de Nobiliaria Marqués de Avilés, así como patrón y profesor de Heráldica del Instituto Español de Estudios Nobiliarios. En base a esta brillante trayectoria, el doctor Valero de Bernabé ha recibido distintas distinciones, como son la Gran Placa de la Orden de Salazar y Castro, las Aspas de Borgoña 1998 de la Sociedad Heráldica Española, la Cruz de Plata de San Juan Evangelista, el Premio Nacional de Heráldica 2004 de la Federación Española de Genealogía y Heráldica, el Premio Trelles Villademor 2009 del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias y las Hojas de Roble de la Real Asociación de Hidalgos de España, así como el Premio
padre de la Gándara 2013 de la Academia Gallega de Heráldica y Genealogía. Pertenece además a 24 academias e instituciones culturales españolas, belgas, italianas e iberoamericanas. Entre sus publicaciones cuenta con 12 libros y más de 300 artículos, ponencias y conferencias sobre temas relacionados con las ciencias heroicas. Por todos estos motivos, les puedo asegurar que hoy se sentirán orgullosos de asistir a esta conferencia desarrollada por un auténtico magíster, un intelectual de verdad que rebosa de inteligentes inquietudes, un hombre culto que les garantiza nos aporta con su vasta y cultivada obra unos magníficos momentos de profundas enseñanzas expuestas de manera tan grata y tan amena. En conclusión, sabiendo que contamos con personas de la talla de mi buen amigo don Luis Valera de Bernabé, marqués de Casa Real, que hoy nos hablará de este tan delicioso como elaborado tema, el concepto del honor en el Japón y en España, podemos estar tranquilos en la confianza de que con personas de tamaña erudición y esa gran capacidad de trabajo, iremos ganando pasos paulatinamente que serán decisivos para ampliar el conocimiento de tantos aspectos de nuestra particular y apasionante historia. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, permítame que comience dando la gracia a mi buen amigo don Manuel Rodríguez de Baribona por su cariñosa y encomiástica presentación. Luego quiero dar la gracia a este centro, en la persona de sus directivos que están presentes, por habernos acogido para poderlo hablar a ustedes. Y después quiero también dar la gracia a la Embajada del Japón y, aprovechando que está aquí un ilustre representante de la misma, pedirle su benevolencia porque voy a pronunciar unas cuantas palabras en japonés, pero como desconozco, por desgracia, cómo se habla japonés, las voy a españolizar. Por favor, que no le parezca que es demasiado aberrante casi como las producciones. Quiero también dar la gracia, por supuesto, al cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias por esta actividad suya tan dinámica en todos los campos, entre ellos la conmemoración de este año dual, que me parece muy importante. He visto que además hay más actos de conmemoración de este año dual que se refieren al propio embajador del Japón. Y por último, darle las gracias a ustedes que se han desplazado a escucharme hoy aquí. Espero no defraudarlos. Pues bien, ese es el tratado de amistad al que se han referido antes, que es el que nos trae aquí, porque indudablemente está en su 150 aniversario. Ahora bien, este encuentro que hubo entre Japón y España en 1868, y además esta amistad se ha podido conservar magníficamente incólume a lo largo de estos 150 años sin ningún motivo de roce entre ambos países, no es el primer encuentro, ni mucho menos, entre Japón y España. Aquí tenemos la visita que hizo nuestro soberano al emperador del Japón dentro de este año dual. Vamos a hablar del concepto guerrero del honor. Vean ustedes a un lado un caballero japonés, un samurái, con su escudo de armas. Al otro, un caballero español, un hidalgo, con su escudo de armas. Aparentemente tan iguales y tan diferentes. Sobre esto va a versar nuestra conferencia de hoy. Hay unos 10.000 kilómetros en línea recta entre Madrid y Tokio. Hay una gran distancia. Sin embargo, pese a esa gran distancia, hay que destacar que unas circunstancias especiales que rodearon la historia de ambos países les hizo generar unas instituciones que, aun cuando responden a la cultura de cada país, en el fondo son profundamente iguales. Es como si se miraran dos figuras en el espejo.
La sociedad japonesa se forjó en el enfrentamiento con un enemigo exterior, el Imperio Chino y Corea, que trataron de invadirlo. La sociedad española se forjó por el enfrentamiento secular contra el Islam, que nos invadió y que nos costó mucho, empezando tanto desde Asturias como desde otros puntos de España, como es el Sobrarbe, también quiero decirlo, como buen aragonés, también se inició allí la Reconquista. Pues bien, el Japón medieval tenemos que verlo como una sociedad fragmentada en multitud de pequeños, pudiéramos decir con la terminología europea, reyezuelos. Había unos clanes, que eran unos grupos sociales, que estaban unidos por lazos de parentesco como descendientes de un antepasado común, normalmente, como ocurre también en los grandes linajes españoles, se mitifica el origen de ese antepasado común. ¿No se oye? No, es que hay una persona que no nos deja verlos. Pues no sé si... Estos clanes estaban muy jerarquizados bajo el mando de un equipo kimi, llamaríamos rey, reyezuelo, y eran dueños de un cierto territorio. Aquí ven ustedes como ya en un mapa medieval del Japón se encuentra dividido en multitud de pequeños reinos. Si recuerdan que España, uno de sus problemas, porque estaba dividida en 5 reinos, en la época medieval, piensa en Japón la gran cantidad de pequeños reinos en el que se encontraba dividida. Todos estos reinos, cada uno que era el territorio propio de un clan, había que destacar unos clanes mayores, más poderosos, que formaban el Gozuku. Aquí tienen ustedes el nombre de los clanes mayores. Y luego otra gran cantidad de pequeños clanes subordinados que se cuentan hasta 150. El clan era tan importante en la vida de una persona en Japón que era su familia, es decir, su propio identificador, su propio apellido usaba 2 palabras. Primero, el nombre de clan Oda, y luego el identificador personal, Tokane, Nakamasu, Itatakatsu, es decir, era tan importante la vida del clan. Todo pertenecía al clan. Y el clan, para organizarlo, para gobernarlo, es el que designaba los puestos, los cargos, debían de elegir las fincas, los territorios, los castillos que tenía ese clan. En el siglo VI, uno de los clanes, el clan Yamato, logra imponerse por la fuerza de las armas a los demás clanes y por primera vez unifica todo el Japón bajo un solo mando. Su jefe se proclamó Tenno, que sería el equivalente a rey de reyes, teniendo en cuenta que todos los demás estaban considerados como reyes en su territorio. Esto no supuso la destrucción y la desaparición de los clanes siguieron existiendo, controlando su territorio, pero bajo unas autoridades que ya estaban dirigidas por el Tenno. La historia de Japón, desde la Edad Media hasta bien avanzado la época moderna, se caracteriza por la lucha entre los clanes. Una constante, es un país guerrero por hacer, una lucha constante entre los clanes. No sé si me pasa. Me he pasado, no, perdón. Vamos a para atrás. Vamos a ver. Ven ustedes que intento ir para atrás. No, voy para adelante. Para atrás. Estas cosas técnicas No, tienen también sus para propias atrás. decisiones. Más para atrás. No se queda todo. Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Muy bien. El Okin, el jefe del clan Yamato, se consideró Tenno Eika, que quiere decir soberano celestial, porque se consideraba de origen divino, como descendiente de Jimmu, fundador del clan Yamato, y a su vez descendiente de la diosa Amaterasu, diosa del sol naciente, de ahí que también se le llame el imperio del sol naciente.
No solamente esto, sino que el emblema de la diosa era una flor de crisantemo, que es aquí la que parece representada en ambos extremos. Desde entonces hasta ahora, la familia imperial se considera como una sola dinastía ininterrumpida, que desde el año 660 hasta la fecha actual ha dado 125 emperadores. Esto ha sido posible porque, además de la dinastía imperial, como aquí en España hemos tenido Trastámara, Habsburgos, Borbones, había otras 4 dinastías menores. Y cuando faltaba un sucesor dentro de la línea directa de la dinastía principal, se buscaba otro dentro de los príncipes imperiales de algunas de estas 4 dinastías. Es decir, siempre había un candidato para ser emperador. Esto se interrumpe en 1947, donde ya primero el mikado, el emperador, abandona su carácter de divino, y al mismo tiempo en adelante únicamente sus sucesores directos le van a suceder en el imperio. La sociedad japonesa estaba muy jerarquizada. Era una sociedad en la cual cada uno sabía cuál era el grado, el lugar que le ocupaba. Llegaba a estar organizada hasta en 32 grados descendente. Aquí ven ustedes un dibujo, empieza con el 1, que es el emperador, detrás en la sombra está el shogun, que se encuentra, que es el dirigente de facto, y luego va reduciéndose hasta el grado 32. En aspecto nobiliario se considera 3 clases de nobleza. Una nobleza de terrateniente, que usan el nombre de Fudai, nos recuerda el nombre feudal que tenía la nobleza en occidente europeo. Una nobleza cortesana, Kuge, y una nobleza militar, Buke. El feudalismo japonés es un fenómeno que también se da en Japón, es decir, el fenómeno del feudalismo característico de la sociedad europea también surge sin ningún contacto con Europa, porque el primer contacto entre ambos países se va a producir en 1549 con San Francisco Javier, y 2 años después llegarán el resto de los españoles y holandeses. No ha habido ningún contacto, estamos en el año 1185, y genera por las mismas necesidades una misma respuesta, que es dividir el territorio y enfeudar. A la cabeza estaba el Tenno, soberano celestial con un gran poder religioso y espiritual. Los japoneses consideraban que el emperador estaba muy por encima de tenerse que ocupar de las cosas mundanas. La cosa mundana, el gobierno, de facto, lo ejercía el shogun, que era una especie de poder militar, administrativo o jurisdiccional, que de alguna manera nos recuerda en algunos casos al fenómeno del validato de muchos reyes españoles. El válido podía mucho más que el rey. Y luego estaba el daimyo, que eran los gobernadores provinciales o vasallos feudales. Aquí se dividió en feudos el territorio de Japón, que a grosso modo vinieron a coincidir con las divisiones de los clanes, aunque algunos agrupaban varios clanes que habían tenido antes. La figura más importante después del emperador era el shogun. El shogun surge a raíz de las invasiones extranjeras, invasiones principalmente de los chinos mongoles. Es un generalísimo de los ejércitos, protector del emperador. Es el máximo poder. De hecho, controla todo. Es más, muchas veces fuerza la abdicación y elección de emperadores. Cuando se elegía un emperador, se solía elegir un emperador niño, para que no molestara al shogun, no incordiara al shogun. Y si el emperador intentaba intervenir en política, o era mayor y demostraba ciertas veleidades, inmediatamente el shogun le hacía abdicar y nombraba otro emperador. Eso sí, todos tenían un enorme respeto por el emperador y tenían un gran prestigio. Pero tal era el poder de facto del shogun, que la historia del Japón se divide en eras, y cada era tiene el nombre de un shogun.
Minamoto, Fujiwara, Shikihara, Tokugawa, que es una dinastía de shogun. El shogun estuvo constantemente enfrentado con unos clanes con otros, pues hubo constantemente alzamientos, revoluciones, y si el shogun perdía ante sus contrarios, era sustituido por otro clan, por otra dinastía de shogun, pero de hecho se mantuvieron algunas de ellas durante bastantes años. El siguiente paso, escalón de la organización feudal, fueron los daimyo. Los daimyo fueron los señores feudales que gobernaban un territorio, pertenecían al estamento militar y estaban organizados por rango, hasta 12 rangos, de acuerdo con la renta de sus dominios. Estas rentas se medían siempre en medidas de arroz, ya que era el cultivo por excelencia del Japón y durante mucho tiempo se usó como moneda. Su cargo era hereditario, como pasaba con el feudalismo europeo, pero su sucesor debía ser reconocido por el shogun a cambio de su juramento de lealtad. Aquí tenían una condición que no existió en Europa, en España, y por eso muchas veces dio motivo a muchas guerras y muchos problemas civiles, que es que el daimyo debía residir en la corte para estar bien controlado, o si marchaba a su territorio debía dejar el reines a sus hijos como garantía de su fidelidad. El shogun vivía en los castillos, pero los daimyos vivían en los castillos. En los castillos, lo mismo que el poder en Europa occidental de la nobleza se ejerce a través de los castillos en los que viven, o en los campesinos que viven alrededor, los daimyos vivían en los castillos, símbolo de su poder y autoridad. Aquí tenemos un castillo de Tan Oda. Estos castillos son dos castillos muy distintos al castillo europeo. Es un castillo que se apoya sobre una plataforma de piedra, tronco piramidal, sobre la que se va alzando una estructura de madera de varios pisos que van en orden decreciendo, sigue manteniendo el concepto de pirámide, y la cubierta de teja tiene una orientación variable para facilitar su defensa. De otra manera, para que si lo disparan, en un principio no había cañones, pero a partir ya del siglo XV empieza a haber ya cañones, artillería, las balas resbalaran, rebotaran y no los llegaran a... Incluso tenían ventanas de diferentes tipos, aquí no se aprecia en el dibujo, unas permitían que un arquero disparara entre ellas, otras permitían la defensa, estaban ya adecuadas perfectamente para dificultar el ataque y toma de los castillos. Los daimyo, como señores absolutos, tenían su propio ejército. El ejército tenía un grupo de hombres armados, pero tenía su propio ejército. Este ejército era reclutado en caso de guerra entre sus siervos, es decir, nunca existió en esta época un ejército nacional. El ejército nacional es una creación casi, podríamos decir, del siglo XIX, antes no lo hubo. Era reclutado, trataba de tropas mal adiestradas que terminada la contienda apoyando a sus quehaceres, ya que eran o campesinos o artesanos. A veces luchaban unidos los ejércitos de varios clanes, porque era la costumbre y la alianza de clanes. Pero ¿cómo distinguir el enemigo del amigo? Porque cada uno vestía con tropas propias de campesinos, no había forma de distinguirlo. Entonces, con una mentalidad, un sentido muy práctico japonés, inventaron un sistema de banderas o kamu en el cual cada guerrero, todos los guerreros, llevaba atrás un estandarte unido a los otros, todos los guerreros. No como en Europa, que el estandarte lo llevaba el alférez y alrededor se aglutinaban sus tropas, no, allí todos los guerreros llevaban el estandarte. Aquí tienen ustedes las diferentes banderas de los clanes más conocidos. Acá hay un ejemplo de ellos y ven ustedes cómo van variando todas, y además son perfectamente reconocibles, como pueden ver ustedes en un momento del combate. Aquí tienen un recortable moderno
para los niños, como todos de niños hemos jugado con recortables de papel, que con una tijera recortamos los coldaditos para hacer nuestras propias batallas. Cuando estaba bien visto jugar a los coldaditos ya en la batalla, ahora los niños van a tener que jugar a las muñecas. Menos mal que solo tengo nietas, no tengo nietos. Muy bien, hay que ver en este recortable como todos ellos llevan sobre los hombros el emblema únicamente el jefe del clan es el que no lleva el emblema. Todos los demás llevan su emblema para ser perfectamente reconocidos durante la batalla. Claro, este es un sistema, vivir a base de los campesinos que reclutan cuando te atacan, cuando hay un sistema constante de guerras, escaramuzas, no sirve. Entonces se fueron rodeando de una comitiva militar permanente, compuesta de pequeños nobles a los que repartieron terrenos en forma de arrozales a cambio de un pacto de vasallaje. Estos terrenos eran cultivados por sus propios siervos que iban unidos al terreno. Este es el origen de los samuráis. Es muy similar a lo que ocurre en Europa con los caballeros, los hidalgos, los cuales son encargados de combatir y tienen unos campesinos que trabajan para ellos y que son los encargados de cultivar la tierra. Los samuráis se caracterizan siempre por ir provisto de una sofisticada armadura y un armamento de última, podríamos decir. Un samurái es la caballería, combate a caballo, dirigiendo a un grupo de guerreros. Pero también pues, se enfrentaban en combates individuales a pie, combatiendo un samurái contra otro samurái. El concepto del honor le llevaba muchas veces a retarse para un duelo entre ambos, algo que también encontramos, por ejemplo, en la época medieval española, cuando un caballero retaba a otro. Recuerden ustedes el famoso del paso del puente de Órbigo. Órbigo, ¿cómo era? ¿De dónde venían los samuráis? La mayoría procedía de las casas altas, aunque al principio no fue raro que un hombre con valor y cultura y fuera admitido por sus méritos como samurái. Ahora bien, en la época Tokugawa, que es la tercera de las que hemos visto antes, la era esa, se convierte en una casta cerrada. Solamente ellos pueden usar armas. Los demás, cuando se darán sus daimios a una guerra, luego le retiran las armas. Estaba penado con la muerte el portar una espada. Algo similar también a lo que pasa en España, de que llevar una espada era una prerrogativa en la nobleza durante muchísimos años. El ser samurái requería un duro aprendizaje. Para ello hubo unas escuelas especializadas que creó el gobierno y también muchos samuráis, al llegar a la vejez y dejar de ser útiles para el servicio activo, fundaron su propia escuela. La formación de samurái empezaba desde muy pequeño, casi desde los primeros años, casi desde los 7 años comenzaba la formación del samurái. Pero hasta los 15 años no se le entregaba la espada, el sable japonés, la katana, del que después hablaremos. Requería una preparación tanto física como espiritual. La primera, la física, era el desarrollo del cuerpo, adiestrarse, hacerse fuerte, y el adiestramiento en las artes marciales o jutsus en una escuela, no se hacía por libre. Y al mismo tiempo que se robustecía el cuerpo y se adiestraba, había que perfeccionar su espíritu. El samurái iba protegido por una armadura muy sofisticada llamada domaru. No, espera un momento, que me vuelve a pasar. Bien. Entonces, voy a hacer la mano, que es mejor. La formación del samurái es muy importante porque su formación era muy completa. Quizás mejor que la que recibía el hombre de guerra europeo. El caballero europeo aprendía, cogía la espada, pegaba, luego paraba, luego con la espada pegaba, luego paraba, así interminablemente. El samurái aprendía hasta 18 artes marciales diferentes, cada una con su nombre. La primera
el uso con la espada y el cuchillo, el bugei, lanzamiento de dardos, uso de arco montado a caballo, la lucha a caballo, y luego el taijutsu, que es la lucha sin armas ni armadura, que eso era lo que está muy de moda en todo Occidente y en España, el jitsu, el taijutsu, todas esas artes marciales para defenderse inclusive sin armas. La armadura del samurái, esto es algo muy importante que quiero que ustedes se fijen. A diferencia de la armadura rígida que tiene el caballero español, europeo, con un peto duro que le hace ir casi con una figura que apenas puede moverse, con un peso enorme, que había que cogerle para montarle al caballo, era complicadísimo de poner allí. El samurái lleva una armadura muy ligera y articulada. Es una armadura de un acero muy ligero, pero la cara. Entonces se va poniendo por trozos, de forma que puede moverse perfectamente, puede saltar en una dirección. Por eso en esas películas que nos ponen de artes marciales, de pelea con espada, vean ustedes los tremendos saltos que dan. Ahora bien, me figuro que los saltos de ahora entonces no eran posibles, porque todos ellos muchas veces es fruto de la técnica del cine. Pero bueno, les permite unos movimientos que no tenía un guerrero europeo. Ven ustedes la armadura, ven ustedes, eso tenía una especie de casco que era algo que le cubría inclusive la cara y le daba un aspecto terrorífico, le cerraba por completo. Entonces, claro, para poder ser identificado, pues tenía que utilizar un emblema. Aquí tenemos el emblema del samurái. Eso le pasó también al caballero europeo. El caballero europeo encontró una cosa muy práctica, muy sencilla. Su escudo de guerra se lo pintaba en el escudo. Pero el samurái no tiene escudo. Veremos ahora, más adelante, cómo resolvió el problema. La célebre katana, que era el alma del samurái, lo más sagrado que poseía, sable de hoja curva y filo único, de 1 metro de longitud, se podía cortar a caballo, se empleaba desde arriba, o bien combatían a pie, y combatían a pie sujetándole en ese caso con las 2 manos. La armadura le protegía tanto que no necesitaba escudo. Había aprendido a luchar mucho mejor que el caballero europeo, no de golpe, pum, 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 no, luchaba de una manera muy variada, muy dinámica. El bushido, hemos hablado hasta ahora de la formación, el adiestramiento, la escuela, la armadura. Nos falta la formación de la mente, el bushido, el camino del guerrero, que se desarrolla en el Japón a partir del siglo IX. Era un modo de vida y un código. Estaba influenciado, lo mismo que la caballería española y europea está influenciada por la religión, este estaba influenciado por las 4 grandes religiones orientales. El Zen. El Zen le daba un sentimiento de autocontrol de sí mismo. Le hacía, de alguna manera, el poder sufrir todo tipo de contrariedades, de penalidades, ya que tenía un autocontrol absoluto. El budismo le enseñaba a no temer a la muerte, ya que tras ella volvería a reencarnarse y tener otra vida, de acuerdo con su religión budista. Y el sintoísmo le va a conceder el sentido del patriotismo y lealtad absoluta para con su tenno, pero primero con su daimyo, luego con su tenno. El confucianismo le da el sentido de la justicia, la benevolencia con el vencido. El código del Bushido tiene 7 virtudes. Aquí las tenemos con los signos japoneses que tienen cada una de esa virtud. Y aquí el nombre: Ji, honradez y justicia; Yu, valor heroico; Jin, compasión; Rei, cortesía con el vencido. Decía que el capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba fue un modelo de cortesía siempre con los vencidos. Meyo, honor; Makoto, sinceridad. No hay tonos grises, no, es o blanco o negro. Y Chugo, el sentido del deber y lealtad. Ser fieles al Bushido y vuestro honor crecerá. Romperlo y vuestro nombre será denostado por las generaciones venideras.
Eso se corresponde bastante con el ideal caballeresco europeo, de caballería como estilo de vida, factores externos, mayor armamento, factores internos, código de valores y de ideales. Podemos encontrar otra vez una equivalencia más. Además del samurái, que dependía de su daimyo, tenemos los monjes guerreros. Los monjes guerreros van a ocupar el papel o la función que en España les llamaron los ribat y posteriormente las órdenes de caballeros. Es un contenido religioso muy fuerte. Los monasterios budistas Simsu fueron un importante papel y sus monjes guerreros construyeron una organización militar bajo control religioso. Tenían su característica arma, que era la naginata, la alabarda, con la que derrotaron a los daimyo y crearon su propio principado independiente y convirtiéndose en unos verdaderos señores feudales. Eso es muy similar al poder que en la Edad Media tuvieron, por ejemplo, en España, las 4 grandes órdenes de caballería: Santiago, Calatrava, Alcántara, Montes. Los Shinsu, que eran los monasterios budistas, estaban igualmente fortificados y rivalizaban con los magníficos castillos de los daimyo y también estaban en la vanguardia de la teología vital. En ellos se llamaban los monjes guerreros. Hubo hace años una serie de televisión que era un monje guerrero que se había formado y que después venía y que tuvo mucho éxito, aunque transcurría su vida en el oeste americano. Ustedes recordarán cómo se formaban. Pues estos eran los monasterios Shinsu, de los monjes. Aquí les recuerdo a ustedes cómo era la sociedad estamental europea rápidamente. 3 estamentos: el de los velatores, que son los defensores de la sociedad, militares, nobles, caballeros; el de los clérigos, encargado de rezar por la sociedad, se trataban las armas; y el de los laboratores, dedicado a mantener con su trabajo el conjunto de la sociedad. Bueno, pues en el Japón tenemos la misma sociedad estamental. Unge la nobleza, esencialmente militar, el tenno, el shogun, los okimis, daimios, y luego las diferentes clases de noble, para terminar con el noble sencillo, que era el samurái, equivalente a nuestros caballeros o a nuestros indios. El elemento religioso, budista, budista, sintoísta, y luego el pueblo libre, que por categorías eran comerciantes, artesanos, agricultores, que era el escalón más bajo, y luego los desplazados, los nieta y los esclavos. Todo esto estalló. Un día, en 1853, llegó el Comodoro Perry norteamericano con una escuadra de barcos acorazados para aquella época, porque estaban blindados, a un puerto japonés y se puso a bombardear, exigiendo que le concedieran y que poder comerciar con el Japón. Lo sorprendió, realmente. El Estados Unidos en aquella época necesitaba una serie de bienes, una serie de recursos, y pensaba obtenerlos en el Japón. Bueno, hubo una serie de barcos, pero el Japón siguió. Sabía, de alguna manera, este tipo de sociedad de shogun, de daimyo, había seguido inmutable a partir con los años. Se había cerrado el Japón en el siglo XVII para huir de la entrada de los misioneros cristianos que podían hacer peligrar su sociedad. Había permanecido sin variar. Lo mismo era en 1853 que en 1500, que en 1400. La misma organización, la misma estructura, la misma forma de armamento militar. Eran sables, eran algunos armas de fuego por el contacto con españoles y portugueses tenían, pero por supuesto desconocían los cañones, y los norteamericanos, con esa prepotencia característica, cañonearon y impusieron un tratado de comercio. Estados Unidos estaba en el momento de su expansión imperial y quería hacerse con un imperio como tenía Inglaterra en aquella época. Esto es un dibujo de cómo sale la crónica japonesa, como vieron a esos barcos negros.
Eso va a producir una conmoción. Es curioso ver cómo en el transcurso de solo 15 años, 1853-1866, el Japón va a avanzar 400 años. Es asombroso su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias. Lo primero, había que terminar con el sistema fijo, estratificado, riguroso, de grados, de órdenes, de privilegios. Fuera el shogun, fuera los daimios. Hay que reafirmar el poder del emperador. El emperador Meiji, en 1867, toma el poder y es el que hace la gran revolución industrial liberal. En Japón no se hace en contra de la corona, como se va a hacer en los países europeos, sino motorizada por la corona, podemos decir. Ahí va a llevar la abolición de los privilegios de los samuráis, la modernización, la industrialización y la apertura de Japón. Va a empezar a firmar unos tratados con las 5 grandes potencias, uno de ellos con España, porque España en aquellos momentos todavía era una potencia. Estábamos presentes todavía en Filipinas, en las Carolinas, en las Marianas y en Guam. Todavía estaba presente España. Se modifica la nobleza. Es una forma, es decir, al modo británico, hay una transformación para poder contar con la estructura nobiliaria. En lugar de hacer como dijeron los franceses, que cortar la cabeza a toda la nobleza y crear un nuevo régimen, se contó con ello. Es decir, los signos, los duques, los signos, que eran esos príncipes imperiales de los diferentes dinastías menores que podían acceder al trono imperial, van a recibir un título de signo que es similar a los duques ingleses. Está tomado todo inspirado en el modelo parlamentario británico. Los jefes de los grandes clanes van a ser equiparados a marqueses. Unos y otros van a tener asiento en el Senado, en la Cámara de los Lores. Van a tener asiento allí y van a recibir, se los va a respetar sus patrimonios y van a dirigir la vida de Japón. Luego, a los grados más bajos van a estar pensionados. Se los premia con un título y una renta. Y entre ellos se va a elegir a unos representantes, 150 representantes entre todos estos niveles más bajos, para que sean pares igualmente, para que intervengan en el Senado. Tenemos los jefes de los clanes secundarios, que van a recibir un grado similar al de conde, y los grados secundarios más el de vizconde. Luego también se empiezan a crear nuevos títulos, un ennoblecimiento a favor de los burgueses enriquecidos que copan un título de varón. En 1930 había 18 signoduques, 40 marqueses, 108 condes, 379 vizcondes y 409 baronets. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución abolió la clase Kozoku, abolió todo tipo de rangos, de símbolo, y salvo dentro de la familia imperial inmediata. Lo que pasó con los samuráis, habían vivido siempre así, de la guerra, por la guerra. El samurái, su concepto del honor le había llevado antes a luchar hasta el final, ya que era un deshonor para él rendirse o entregarse. Afectaba a toda su familia, a todos sus descendientes. Era mejor recurrir al seppuku, que se ha reconocido como el harakiri, y a inmolarse a sí mismo. Lucharon, fue la batalla de Shiroyama, 1876. Es un error. El gobierno prohibió el uso del peinado de vestimenta típica de los samuráis, se suspendió toda la ayuda económica que tenían y se prohibió que llevaran espadas. Solo les quedaba luchar en una última batalla, una fiera y maravillosa batalla en la que se enfrentaron al ejército ya nacional japonés, adiestrado por oficiales prusianos que ya tenían fusiles de repetición, ametralladoras, cañones. Hicieron una película muy bonita llamada El último samurái, en esta circunstancia. El espíritu del samurái, el samurái muere. Termina ahí. Ahora bien,
no desaparece su legado. El legado, ya para ir concretando y terminando, en los samuráis se nos va a transmitir a través de su sistema heráldico, el mon. Este sistema, al igual que en Europa, nace espontáneamente en el siglo XII como manifestación de una casta guerrera o bushido que en aquel tiempo toma conciencia de sí misma y de su poder. La exigencia de alcanzar la fama, al igual que el caballero europeo, obliga al caballero japonés a identificarlos, generando su propio emblema o diferente al emblema del clan, aunque siempre derivado de este, que tiene usted un dibujo de un samurái. Y su emblema. ¿Pero dónde lleva el emblema? El samurái tampoco lleva un escudo. No existe en el armamento. Tiene usted una carga de samuráis, cada una con su armadura, con su careta que le cubre el casco, los rasgos, la mayoría de ellos. Tiene usted una carga de caballeros europeos, van con su escudo, llevan el emblema en el escudo, además, en los caballos. ¿Cómo se hace? Por medio de una antena, un kawata, que llevan sobre el casco en la que se prenderá un pendón con su propio emblema. Surge así una diferencia importante entre el blasón europeo, que debe su contorno a la forma inventada del escudo de guerra, que es escutiforme, y el mon japonés, que no, en un escudo puede adoptar la forma que quiera, pero que por razones filosóficas y culturales, el equilibrio filosófico, la filosofía oriental, adopta la forma de un círculo, pues considerarse este la más perfecta. Heráldica escutiforme europea, heráldica mon. Ven aquí, como llevan, la enseña en la antena. ¿Qué es un mon? Se va a dibujar siempre de dos tinturas. Una que actúa como el campo y la otra para la figura escrita en él. La gama de colores, a diferencia de la heráldica europea, que es muy limitada, en Japón es amplísima, que admite todo tipo de tonalidades. Todo escudo japonés tiene dos colores. Uno hecho al campo y otro la figura. Se puede dibujar todo tipo de figura, como en Europa. Eso sí, tremendamente esquematizada. Aquí encontramos animales, vegetales, totémicos, geométricas, rituales, armas, todos ellos son. Aquí tenemos más. Estos van en blanco y negro. También pueden ir. Usan dos tinturas. Al hablar antes de los clanes, dijimos que tenían la bandera del clan, con una serie de diseños, que es el homón, o el blasón del clan, que solo puede usar el jefe del clan. Es un poco similar a las armas plenas que tienen los grandes linajes y la necesidad de brisarlas que tiene la rama secundaria en la Europa, en la heráldica occidental europea. Aquí, por ejemplo, el clan Etaira, el emblema era una mariposa. Aquí venía, en la bandera del clan. Cómo se queda luego el escudo del clan. Y luego cómo esto ha permitido el colocarse en cualquier superficie. La heráldica japonesa ha tenido una ventaja, que la diferencia de la heráldica europea, que es que la heráldica europea se ha considerado siempre con un profundo contenido feudal y nobiliario, mientras que la heráldica japonesa se popularizó generalmente. Luego no ha tenido la contestación que ha tenido el caso de la heráldica en Europa. De ahí que en el Japón, pues llegan, es decir, cualquier persona actualmente de cualquier estatus puede utilizar su propio escudo. Normalmente o lo llevan en las corbatas o lo llevan en los kimonos las mujeres, pero es decir, se usa perfectamente. Aquí tienen un armorial japonés. Lo mismo que tenemos los armoriales europeos. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Lo que les hablaba a ustedes de los kimonos, tal. Hay casi 500.000 mon de estos, de alguna manera, conocidos o reconocidos.
Y con esto pues termino con mi conferencia diciéndoles a ustedes que vean cómo estamos como ante un espejo. Es lo mismo pero es distinto. No hubo contacto entre ambas civilizaciones, pero se generaron automáticamente unas mismas instituciones, se siguió un sentido del honor, de la fidelidad, que ha sido importante y de servicio. Y con esto, con la palabra honor y fidelidad, termino en estos momentos. Gracias por su atención. Muchas gracias, don Luis Valero de Bernabé, por esta magistral conferencia, extraordinaria en verdad, muy interesante. Y ahora, siguiendo el protocolo, damos la palabra al señor don Akira Suzuki. Distinguidos señoras y señores, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al excelentísimo señor doctor Luis Valero de Bernabé esta maravillosa conferencia acerca del honor en el Japón y en España, y también al cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias y al Centro Asturiano por la organización y acogida de la misma en este centro. Este año que celebramos el 150 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España, el tema de honor en el contexto del código del Bushido y del Código de Caballerías representa un original punto de encuentro de similitudes que se nacen hace varios siglos, pero que de alguna forma llegan hasta nuestros días. Y de ahí que, además de ilustrarnos con el origen de samuráis y caballeros y sus formas de vida y heráldica, nos aporte la frescura de la comparación de valores que revisten nuevas formas, pero que no han perdido vigencia. Sirva de ejemplo el fabuloso libro de Inazo Nitobe, el Bushido, el arma del Japón, que se publicó en español por primera vez en 1909 y se han reeditado en multitud de ocasiones. La última justo el año pasado, es decir, más de un siglo después de que se escribiera, esa obra nos sigue transmitiendo la esencia de arma de Japón actual, y por eso sigue interesando. Me alegro mucho de que se celebre conferencias como la hoy, que nos acercan el pasado y nos permiten entender mejor el presente, favoreciendo así la amistad y el entendimiento entre Japón y España. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido un acto extraordinario, todo aquello que promueve la fraternidad entre los pueblos, y estamos encantados. Le reitero, por favor, señor Agregado,
las felicitaciones y también al embajador. Y muchas gracias a todos y particularmente, de nuevo, pues, a las personas que me acompañan en la mesa. El señor Rodríguez de Maribona, por esta iniciativa, que como otras ha sido realmente extraordinaria. De nuevo al señor Valero de Bernabé, por esa magistral conferencia, apoyada en imágenes, que ha sido muy ilustrativa. Al señor Leonard y de nuevo al señor Suzuki, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias y ahora, por cortesía del cuerpo de la nobleza, pasamos a tomar un vino. Gracias a todos.